Muy bien. Por último, como para ir redondeando este video y no se haga muy extenso, vamos a leer las exégesis al versículo 5 del capítulo 7 del Apocalipsis. El versículo 5 ya empieza a enumerar algunas tribus: tribu de Judá, tribu de Rubén, tribu de Gad, 12.000 para cada una. Bueno, el primer comentario al versículo 5 es de San Jerónimo, en comentario al Evangelio de Marcos, en una homilía que hace al Evangelio de Marcos, la homilía número 8, Jerónimo va a hablar de esto. Dice: alguien podrá decir, ¿dónde se lee esto de que todo Israel será salvo? En primer lugar lo dice el mismo apóstol. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ahí está citando a Pablo en Romanos 11:25. Sigue Jerónimo. Después también Juan en su Apocalipsis, acá está lo que nos interesa, dice: de la tribu de Judá habrá 12.000 creyentes, de la tribu de Rubén 12.000 creyentes. Y del mismo modo, sigue Jerónimo, del mismo modo habla de las restantes tribus. Suman en total 144.000 todos los creyentes. De ahí que también, a propósito del Salmo 144, que es alfabético, se discuta sobre este número. Yo no lo había escuchado nunca, eso, interesante. Sigue Jerónimo: si Israel hubiese creído, nuestro Señor no hubiese sido crucificado. Y si nuestro Señor no hubiese sido crucificado, la multitud de los gentiles no se hubiese salvado. Creerán los judíos, por tanto, pero creerán al fin del mundo. No era tiempo para que creyeran en la cruz, dice Jerónimo, el cual prosigue: si hubiesen creído, el Señor no hubiese sido crucificado. No era tiempo para que creyeran. Su infidelidad es nuestra fe. Su ruina, nuestra elevación. No es macana esto, ¿eh? Maravilloso, Jerónimo. Termina diciendo: no era el tiempo de ellos para que fuera nuestro tiempo. Bien de homilética es eso, ¿no? Hermoso. Jerónimo. San Jerónimo. Bueno, seguimos con los comentarios al versículo 5. Vamos a Ecumenio. Siempre volvemos a Ecumenio. El que sea el mismo el número de los que han sido sellados de cada tribu y se han convertido en creyentes, dice Ecumenio, simboliza la igualdad del celo y de la comprensión de su fe. Aunque hayan sido de hecho más de una tribu y menos los de otras tribus, aquellos que se han salvado y han creído en Cristo, que fue deshonrado por los judíos, pero que es adorado por nosotros y por todas las criaturas de los cielos, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Termina escribiendo y rezando Ecumenio en su comentario sobre el Apocalipsis. Otro bautizado que ve la gracia del rechazo de los judíos para que misteriosamente se abriera la salvación a todos los pueblos, ¿no? Muy bien, hasta ahí Ecumenio. Vamos con Andrés de Cesarea de vuelta en su comentario al Apocalipsis, siempre comentando este versículo 5. Dice Andrés de Cesarea: de la tribu de Judá 12.000 sellados. Judá ha sido interpretado como confesión. Eso parece decirlo Filón de Alejandría. Sigue Andrés. Por lo que se muestra a quienes han sido salvados gracias a la confesión de Cristo, el vástago de Judá. De la tribu de Rubén 12.000 sellados. Rubén es interpretado como hijo de visión. También hay que confrontar con la obra de Filón, que está aquí abreviada y no sé qué obra es. Lo que viene a mostrar a quienes, merced a la pureza de su corazón, poseen visión espiritual. Acá los editores mandan confrontar esto con Mateo 5:8. Sigo con el comentario de Andrés.
De la tribu de Gad, 12.000. Gad significa tentación. De vuelta a la obra de Filón. Con lo que se da a entender a los coronados por su paciencia en las pruebas a ejemplo de Job. Hasta ahí el comentario de Andrés. Vamos por último a volver a leer a Beda en el comentario que hace a este versículo 5. Se va a referir acá a los nombres de las tribus. Oportunamente, dice Beda, empieza por Judá, de cuya tribu nació nuestro Señor, y omitió a Dan, de quien se dice que nacería el anticristo, como está escrito. Atención a eso, ¿eh? Dan está omitida. Sigue Beda. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde el jarrete del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. Eso está en Génesis 49:17. Y acá los editores mandan confrontarlo con una obra de Hipólito que se llama El Anticristo. O sea, confrontar el versículo 17 del capítulo 49 del Génesis en esa obra de Hipólito. Vuelvo a repetir, Beda está citando Génesis 49:17. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde el jarrete del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. En este momento desconozco o no me acuerdo si eso es palabra de Dios, es decir, si es si es Génesis. Si es el Génesis que literalmente dice eso o Hipólito está comentando ese versículo del Génesis. Habría que confirmar eso. Prosigo con el comentario de Beda. Pues no siguió el orden de la generación terrena, sino que con la interpretación de los nombres quiso expresar las virtudes de la Iglesia, para que se apresure a llegar a la vida eterna por la confesión de la alabanza presente. Esto es lo que indica el nombre de Judá, pues el primero y el de Benjamín, que ocupa el último lugar. Se opone en primer lugar a Judá, que significa confesión o alabanza, porque nadie recibe la cima de las buenas obras antes de la confesión. No nos podemos volver rectos si antes no renunciamos a las malas obras por la confesión. El segundo es Rubén, que significa el Señor ha visto mi aflicción. Génesis 29:32. El salmista enseña que las obras significan los hijos, pues en las bendiciones de los hombres santos, entre otras, señala tus hijos como brotes de olivo. Salmo 128:3. Y más adelante, que veas los hijos de tus hijos. El mismo salmo, ¿no? Porque el temeroso del Señor no puede ser bienaventurado si no engendra hijos y no llega a tener nietos, porque el premio mayor son los hijos vírgenes. Con los hijos se quiere expresar las obras y con los hijos el fruto de las obras, es decir, el premio eterno. Después de Judá, Rubén, es decir, tras el inicio de la confesión y la alabanza, sigue la obra perfecta. Todo esto lo está diciendo Beda. Pero como es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, Hechos 14:22, después de Rubén sigue Gad, que significa tentación o armado. Así pues, una vez incoada la obra buena, es necesario que seamos probados con muchas tentaciones y ser sometidos a combates más fuertes para que sea probada la fortaleza de la fe. Termina Beda. Salomón afirma, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Sirásida 2:1. Sirásida 2:1. Termina Beda. De igual modo afirma el salmista, me ciñes de valor para la guerra. Ahí sí, Salmo 18:39. Bueno, muy bien. Con los comentarios a los versículos del 1 al 5 del capítulo 7 del Apocalipsis, vamos a terminar con este video para que no se haga muy extenso y Dios mediante en el próximo proseguiríamos con el versículo 6 del capítulo 7 de esta apasionante última obra de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis del apóstol San Juan. Muchísimas gracias por todo.